27 años después del crimen de Monseñor Gerardi, Darío Morales será investigado por complicidad y falso testimonio al ser ligado a proceso. No hay ningún golpe de Estado, no se busca la silla o no se busca el espacio del presidente Nery Ramos. Yo nunca he tenido ningún temor porque conozco la Constitución Política de la República. Corte de Constitucionalidad obliga a retomar la elección del primer secretario y la redistribución de comisiones en el Congreso de la República, lo que podría perjudicar a Cabal. Entonces, de acuerdo con allanarse a este procedimiento. Y es mi decisión allanarme al proceso y así esclarecer mi situación en el país requerente. Steven Chipi Lorenzana acepta su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, uniéndose a otros miembros de su familia en enfrentar la justicia estadounidense. El proceso ahora queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La familia Lorenzana es una de las más conocidas en la historia del narcotráfico en Guatemala y sigue siendo un referente de poder y crimen. Esta noche profundizamos en la conexión de esta red familiar con el tráfico de drogas a nivel internacional. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por su sintonía. Estamos empezando la semana, empezando las noticias y hay muchas, así es que nos alegra que ya esté con nosotros. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa, un día de mucha información, así que vamos a comenzar de inmediato. Y lo hacemos hablando de Darío Morales García, quien fue ligado a proceso penal por 2 delitos. Por su presunta participación en el crimen del monseñor Juan José Gerardi, ocurrido en abril de 1998. La jueza Abelina Cruz Toscano resolvió ligarlo a proceso y enviarlo a prisión preventiva. Morales García será investigado por ejecución extrajudicial en grado de complicidad y por falso testimonio. Enfrentará un proceso penal 27 años después del crimen contra el monseñor Gerardi. Fue capturado tras ser extraditado el pasado 28 de abril. El Ministerio Público tendrá un plazo de 2 meses para ampliar la investigación y se programó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 10 de julio. El director del Instituto Guatemalteco de Migración actualizó la información sobre los migrantes deportados que han sido atendidos en lo que va del año. En total, entre el Centro de Recepción de Retornados de la Zona 13 y el ubicado en San Marcos, se han recibido 13.124 migrantes deportados. De esa cantidad, 667 son niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se detectó a personas deportadas que tienen pendientes procesos con la justicia guatemalteca. Se trata de 118 individuos que fueron remitidos a la custodia de la Policía Nacional Civil. Hasta la fecha, Guatemala aún no ha recibido migrantes de otras nacionalidades, como se había acordado con Estados Unidos en su momento. Hemos ido identificando también a personas que han sido deportadas y que tienen situaciones pendientes con la justicia en Guatemala. De enero a la fecha se han identificado a 118 personas a quienes hemos remitido a la Policía Nacional Civil, de las cuales 106 provenían de Estados Unidos, 12 de México, siendo 114 hombres y 4 mujeres. Mire, ayer por la noche falleció el periodista Cristian Martínez, unas semanas después de haber sido atacado en la zona 10 de la capital. Él formó parte del equipo de reporteros de Noticiero Guatevisión entre el 2012 y el 2017. Durante su etapa en este informativo participó en coberturas especiales, como las manifestaciones del 2015, y colaboró en las coberturas de la tarde y de la Presidencia de la República. Después, el equipo desde nuestro lugar, el equipo de Noticiero, expresamos nuestras condolencias a su familia y en especial a sus hijos, por quienes trabajó con entrega y dedicación. Descanse en paz, Cristian Martínez. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Henry Montenegro, quien se encuentra en un plantón en la zona 1 por parte del colectivo No Nos Callarán, por la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y con varias exigencias. Henry, te saludamos. Buenas noches, cuéntanos.
Compañeros, muy buena noche, qué gusto saludarlos y bueno, contarles que nos encontramos ubicados en el centro cívico de la zona 1 de la capital, en donde este día el colectivo No Nos Callarán hace un acto por la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemoró el pasado 3 de mayo. Sin embargo, este día lo que se está haciendo en este lugar es hacer una proyección con por lo menos 20 historias de más de 70 casos que aseguran de periodistas quienes han sido criminalizados a lo largo de estos años. Y muchos de ellos, más de 20, se encuentran exiliados fuera de nuestro país y no tienen garantías para poder regresar a Guatemala, y por esta es la razón que se está haciendo la proyección que inicialmente se haría en el fondo donde se encuentra la torre de tribunales. Sin embargo, derivado de las condiciones de luz, se está haciendo en la parte baja, se están relatando por lo menos 20 historias en este lugar. Sin embargo, ve a continuación parte de las declaraciones que brindaban. Y que se está utilizando al Ministerio Público en connivencia con algunos juezas y magistrados para perseguir a nuestros colegas. Más de 20 periodistas están en el exilio. José Rubén Zamora está encarcelado. Hay decenas de periodistas que están enfrentando investigaciones espurias de la Fiscalía. Y de fondo hay la torre de tribunales. Sin embargo, en la parte baja es donde se están proyectando estas 20 historias con relatos de quiénes son estos periodistas, más de 20 historias que están siendo proyectadas en este lugar, y como parte también de las consignas que se están haciendo acá, tomando en cuenta la denuncia que se está planteando de que no existen garantías para el ejercicio periodístico en Guatemala, y por esta razón es que se está haciendo esta noche este acto acá en el centro cívico de la capital. Con imágenes de Emilio Chan para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Continuamos. La Junta Directiva del Congreso cedió a la agenda de un grupo de bancadas opositoras para elegir al primer secretario y redistribuir comisiones de trabajo en la sesión de este martes. Pero, aún así, la Corte de Constitucionalidad ordenó que los temas se conozcan obligatoriamente en dicha agenda. Aunque en el Congreso la calma parece haber regresado luego de que la Junta Directiva cediera la imposición de la agenda de un grupo de bancadas de oposición, la situación no terminó ahí, ya que sigue en pie la intención de estos bloques por redistribuir las comisiones de trabajo y colocar a un primer secretario afín en la Junta Directiva, además de un amparo que obliga a conocer dichos temas. La semana pasada este grupo de bancadas encabezadas por Vamos, la UNE Valor y el Unionismo salió a arremeter en contra de la directiva luego de que se levantara la sesión, pero tras un cabildeo lograron que la directiva cediera y en la instancia de jefes de bloque de este lunes acordaron incluir los temas para la sesión de este martes. Los diputados de esta alianza reconocen que hay interés por redistribuir las comisiones de finanzas y la de energía y minas bajo la justificación de supuestos chantajes desde ambas salas legislativas. Las dos comisiones están en poder de Cabal, quien de concretarse la maniobra sería el perdedor de la disputa. La Comisión de Energía y Minas, por ejemplo, con el tema de Perenco, así como la Comisión de Finanzas, con la cual están llegando a extorsionar a alcaldes que si no se adhieren a tal fuerza política, pues no van a recibir proyectos el próximo año. Entonces, ese tipo de chantajes es el que estamos nosotros luchando. Este lunes la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a la alianza de opositores luego de que la presidencia del Congreso no evacuó su audiencia y ordenó que en la sesión de este martes se retomen los puntos que ya no se conocieron la semana pasada, entre ellos la elección del primer secretario, la redistribución de comisiones y la elección de miembros de la comisión permanente. La semana pasada el presidente del Congreso aseguró que lo hecho por las bancadas era un asalto a la directiva, pero hoy asegura que no siente ningún temor de que quieran su puesto. Yo nunca he tenido ningún temor porque conozco la Constitución Política de la República y la ley del organismo legislativo y la Constitución, y la ley es claro, la Junta Directiva se elige por un periodo de un año, y en ese sentido cualquier acción es violenta lo establecido en la Corte, en la Constitución Política de la República, así que no ha habido ningún temor en ese sentido. La incertidumbre en los últimos días llegó al punto de que el domingo varios diputados aún no tenían información sobre si habría o no instancia de jefes de bloque de este lunes. Sin embargo, por la noche se les notificó que sí habría reunión tras alcanzar consensos. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y una tensa citación se vivió en la bancada Voz, donde acudió el ministro de Comunicaciones, quien fue cuestionado por pagos a empresas que no avanzan con tramos carreteros. Los diputados advirtieron que podrían interpelarlo o incluso solicitar el retiro de su inmunidad. Malteca, solo perdón que tener la red vial en la que tienen. Perdón, señor ministro. Es una opinión personal, señor diputado. Mire, ministro. Estamos en una reunión técnica. Es correcto. El señor diputado Chic ya está ofendiendo personalmente.
Le voy a decir algo, ministro. Así de tensa fue la citación a la que acudió el ministro de Comunicaciones y 2 de sus viceministros con los diputados del bloque Voz. La citación giró en torno a los cuestionamientos sobre los pagos a empresas que, según los diputados, no avanzan con los proyectos en las carreteras. Sin embargo, el cruce de palabras fue recurrente durante la reunión. Mire, ministro, primero, aquí no está en la tropa, ministro. Aquí estamos en una sociedad civil y aquí está con diputados al Congreso de la República. Estamos en una sociedad. No los citamos para transar. No los citamos para transar ni para cuestionarle pagos a nadie. Para eso de saber. Sí, pero mire, hay gente. Mire, aquí están los pagos. Ahorita van a explicar los pagos. Y por eso ahorita va a explicar, ministro. Tras varios minutos, la reunión tuvo otro momento álgido cuando el viceministro administrativo tomó la palabra y los diputados lo llamaron el tesorero de la directiva del trance en el ministerio. ¿No se ponga nervioso, viceministro? No está nervioso. Usted es el tesorero ahí de la directiva del trance, pero por eso debería no se pone nervioso. Diputado Chica, eso es una falta de respeto. Es que ustedes le están faltando. ¿Sabe por qué yo estoy molesto? En ese momento el ministro de Comunicaciones se puso de pie y, aunque retomó su lugar, cuestionó a los diputados. Estamos en una reunión técnica. Es correcto. El señor diputado Chic ya está ofendiendo personalmente. Le voy a decir algo, ministro. Le voy a decir por qué esta bancada hace esas aseveraciones. Porque aquí, en esta citación, funcionarios de ustedes, ingenieros supervisores, aceptaron públicamente, y lo tenemos en videos, que firmaron estimaciones proyectadas que el Ministerio de Comunicaciones ha pagado. El último punto álgido de la situación ocurrió cuando el titular de Comunicaciones aseguró que existían empresas vinculadas con diputados, pero no dio detalles, y por lo cual, ante los cuestionamientos y advertencias de retirarle su inmunidad e interpelarlo, manifestó que lo había leído en medios de comunicación. Sí, es lo que se ha leído en medios de comunicación. No, ministro, es responsable, ministro. No sea irresponsable. Es que si mire, hay que presentar una denuncia por respetar mucho a los funcionarios y soy firme en mis cuestionamientos. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Así como Chipi acepta extradición. Otro Lorenzana se suma a la lista que enfrentará la justicia en Estados Unidos. Le contamos detalles al regresar. Gracias por estar con nosotros. Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aún no se ha determinado que la droga decomisada en República Dominicana el pasado 1 de mayo haya provenido de Guatemala. El contenedor fue localizado en Santo Domingo y contenía más de 3,000 paquetes de presunta marihuana. Según Jiménez, se inició una investigación y se elaborará un informe para determinar si hubo alguna vulneración desde Guatemala. Y el Tribunal Tercero de Sentencia Penal programó fechas para resolver 2 solicitudes de extradición contra 2 guatemaltecos, quienes son requeridos por la justicia de Estados Unidos por varios delitos. El primero es Williams Estuardo Orellana, quien es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico. Fue capturado tras un operativo policial el pasado 11 de abril en Petén. Compareció en audiencia por videoconferencia donde escuchó los señalamientos en su contra. El tribunal programó resolver el caso del próximo 26 de abril. Mientras tanto, Josefa Quino Canil es requerida en extradición por su presunta participación en el tráfico de personas. Fue capturada durante el operativo denominado Chiapas el 9 de diciembre de 2024. El tribunal resolverá el requerimiento de extradición el próximo 12 de mayo. Y Steven Lorenzana, conocido como Chipi, aceptó ante un tribunal ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Con esta decisión se suma a otros miembros de la familia Lorenzana que deberán comparecer ante la justicia estadounidense. Entonces, de acuerdo con allanarse a este procedimiento. Y es mi decisión allanarme al proceso y así esclarecer mi situación en el país requerente. Muy bien, y está de acuerdo con renunciar a cualquier recurso, cualquier acción que haya iniciado para evitar que lo entreguen al gobierno de este país. Sí, está de acuerdo, muy bien. Este es el momento en que Steven Ovaldino Lorenzana, conocido como Chipi, aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos, donde una corte lo señala por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas. Previa a su decisión, Steven escuchó parte de los señalamientos en su contra. La investigación identificó a el señor Lorenzana Alvarenga como un miembro
de la Organización de Tráfico de Drogas Lorenzana, con estrechos lazos familiares con el líder de dicha organización, Haroldo Valdemar Lorenzana Terraza. En este rol, el señor Lorenzana Alvarenga es responsable de coordinar y asegurar los cargamentos de cocaína por medio de aeronaves. Él ha participado y coordinado en la recolección y distribución de miles de kilogramos de cocaína y coordinado las operaciones para transportar las drogas desde Guatemala hacia varias organizaciones de tráfico de drogas en México. Ahora el trámite de extradición queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá coordinar con las autoridades estadounidenses. Steven Lorenzana se une a la lista familiar que fue extraditada hacia Estados Unidos, al igual que su abuelo Valdemar Lorenzana, conocido como el Patriarca, y también sus tíos Eliu Alexander, Valdemar, Haroldo Jeremías y Marta Julia Lorenzana. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, es que varios miembros de la familia Lorenzana han enfrentado la justicia de Estados Unidos por su presunta participación y vínculos con el narcotráfico. En el siguiente reportaje especial conoceremos cómo, según registros policiales, esta estructura familiar ha operado en el oriente del país durante más de 2 décadas. Así es como se da el traslado del extraditable número 13, capturado en horas de la tarde en el departamento de Zacapa. El 14 de abril, un operativo policial en Río Hondo, Zacapa, permitió la captura de Steven Ovaldino Lorenzana, conocido como Chipi. Según las autoridades, es buscado por la justicia estadounidense por cargos relacionados al narcotráfico. La captura del Chipi vuelve a poner sobre la mesa un apellido que por años ha estado asociado a una de las familias más señaladas en el tráfico de drogas en Guatemala, los Lorenzana. En este reportaje especial trazamos su árbol genealógico y las conexiones que, según investigaciones, han tejido por décadas. Los Lorenzana han tenido un papel clave en la historia del narcotráfico en el país. Todo comenzó en Zacapa en la década de 1990, con Valdemar Lorenzana Lima, conocido como el Patriarca. Valdemar Lorenzana Lima fue capturado este martes en el Jícaro, El Progreso, cuando conducía un vehículo en una carretera. Las autoridades de Estados Unidos lo vincularon con el cartel de Sinaloa y otras estructuras criminales. Según investigaciones, la organización operó de 1996 a 2007 y mantenían conexiones en Colombia, El Salvador y México. Su negocio, el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. En abril de 2011, el Patriarca fue capturado en Guatemala, fue extraditado 3 años después y condenado a 23 años de prisión en 2020. Murió en 2021 en una cárcel de Washington. Durante el proceso en Guatemala, el Patriarca negó las acusaciones en su contra. Valdemar Lorenzana tuvo 5 hijos: Eliu Alexander, Valdemar, Haroldo Jeremías, Marta Julia y un 5º hijo, cuyo nombre no se menciona en este reportaje, ya que no tiene procesos abiertos y se encuentra en libertad. 4 de sus hijos fueron extraditados y condenados en Estados Unidos por su vinculación con la red familiar y cada uno tenía una función específica en la organización. Eliu Alexander fue señalado como enlace con los proveedores sudamericanos y el cártel de Sinaloa. Fue condenado a cadena perpetua en 2018. Su hermano Valdemar también fue condenado a cadena perpetua. Era responsable de coordinar rutas terrestres en Guatemala, además de proteger los cargamentos. Haroldo Jeremías, conocido como Chuchi, fue detenido en 2019 en un operativo en Zacapa. Fue extraditado en 2021 y sentenciado a 33 años de prisión en 2022. La investigación detalla que era el encargado de la logística y las finanzas de la estructura. Durante su captura, intentó escapar a caballo hacia la montaña, pero no lo logró. Marta Julia, la única hija, fue capturada en 2021. En 2024 fue condenada a 33 años de prisión tras admitir que traficó más de 27,000 kilos de cocaína. Además, le fueron decomisados 27 millones de dólares. En 2014, Marta Julia se casó con Jairo Orellana en el cuartel Matamoros, cuando él estaba detenido a la espera de extradición. Con la caída del Patriarca y sus hijos, parecía que era el fin de las operaciones familiares. Sin embargo, la mirada se volcó a la nueva generación, los nietos del Patriarca.
Haroldo Valdemar Lorenzana Terraza, conocido como Haroldito, tiene una orden de captura vigente con fines de extradición y está prófugo. Estados Unidos ofrece $5 millones por información que permita su captura. Según autoridades, tiene conexiones con organizaciones mexicanas, incluyendo al cártel de Sinaloa. Hans Broiner Lemus Lorenzana, hijo de Marta Julia, fue asesinado en 2022 en Huiteza-Capa. El ataque ocurrió en una venta de licor. Según la policía, tenía antecedentes por narcotráfico y una de las líneas de investigación apunta a disputas internas por el control del clan Los Lorenzana. Hipótesis del crimen involucran a Haroldito, quien estaría detrás del crimen de su primo. En abril de 2025, la policía capturó a Steven Ovaldino Lorenzana, conocido como Chipi, en Río Hondo, Zacapa. Chipi está a la espera de la audiencia para conocer el proceso de extradición en su contra. Steven Ovaldino está recluido en Mariscal Zavala en prisión provisional. Un tribunal resolverá su situación legal y podría tener el mismo futuro que su abuelo y sus tíos. Esto ante la justicia en Estados Unidos. Las capturas, extradiciones y condenas han impactado a una de las redes más conocidas en la historia del narcotráfico en Guatemala. Para muchos, el apellido Lorenzana sigue resonando como símbolo de poder y una herencia familiar que está vinculada al narcotráfico y que aún está lejos de desaparecer. Continuamos con más. El oficialismo busca que en el Congreso se apruebe una ley contra las extorsiones, la cual pretende que se restrinja el uso y portación de teléfonos que hayan sido denunciados o utilizados para la comisión de delitos, así como que se impide que los bancos abran cuentas bancarias, que se determine que su fin sea para recibir dinero proveniente de las extorsiones. La propuesta fue presentada por la diputada oficialista Andrea Reyes y fue entregada a la dirección legislativa, por lo que ahora debe ser leída para que se envíe a una comisión previo a recibir dictamen. Y pese a que el sistema penitenciario había indicado que el incendio en el preventivo para mujeres fue causado por una fuga de gas, el ministro de Gobernación señaló que el problema se habría generado por múltiples conexiones que mantienen las privadas de libertad. En el Centro Preventivo para Mujeres, ubicado en el Centro Histórico de Quetzaltenango, se registró un incendio durante el fin de semana que alarmó a la población y que evidenció las precariedades en este lugar. Las autoridades del sistema penitenciario han señalado que las mujeres privadas de libertad han sido retornadas al preventivo y explican las posibles razones del incendio. Saben que cuando uno cocina con mucha grasa, pues, y más aquí que es techo de madera, que son paredes de adobe, entonces según la versión es de que hubo un incidente con un sartén que sacó fuego y al momento que sacó fuego, pues de la grasa que estaba impregnada en las paredes, pues también agarró fuego. Y recordemos que la grasa con agua no se apaga, ¿verdad? Entonces se corrió el fuego hacia la parte del techo y fue la parte más afectada, el techo. Sin embargo, el ministro de Gobernación señaló otra de las posibles causas de este incidente y reconoció las necesidades en las cárceles del país. Hubo un incendio en la cárcel de prevención de mujeres en Quetzaltenango. Esto fue causado por el exceso de conexiones que las privadas de libertad tenían dentro del centro. Esto demuestra de nuevo la dificultad que tenemos todavía de tener un control de los centros carcelarios. Sigue siendo un objetivo estratégico, estamos trabajando en ello, pero es obvio, y tengo que decirlo con toda franqueza, que estamos en una situación complicada. Afortunadamente no pasó a más, pero el riesgo está presente. Pasamos ahora a hablar de dinero y de economía. La licitación PEC 5 contempla adjudicar 1.550 megavatios de generación eléctrica por 15 años y el gas natural podría cubrir hasta 700 megavatios como energía de base en medio de un debate técnico y geopolítico. Con la licitación para contratación de generación de electricidad más grande que ha lanzado el país, conocida como PEC 5, han
han surgido expectativas positivas, pero también interrogantes. En ambos casos se derivan no solo por el volumen, sino por las tecnologías y recursos para generar que podrían contratarse, en especial la posibilidad de integrar un alto volumen de gas natural. Se trata de la quinta licitación para contratos de largo plazo que se deriva del Plan de Expansión de Generación de Energía, conocida como PEC 5, y que requiere 1.550 megavatios divididos bajo varios conceptos. El objetivo es suministrar por un máximo de 15 años a las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala y Energuate, las cuales en conjunto componen el 68% de la demanda regulada en el país, según datos del sector. Del volumen que se está licitando son 1.400 megavatios de potencia garantizada y 150 megavatios de potencia instalada, explicó Dimas Carranza, integrante de la Junta Licitadora de las distribuidoras por parte de Energuate. En la primera cifra mencionada se prevé que 700 megavatios sean para generación de base y se está apuntando a que pueda ser con gas natural. Algunos de los requisitos son temas de eficiencia en la generación y bajos niveles de emisión de gases respecto de otras tecnologías. Con base en ello, según las autoridades de energía del país, como el ministro de Energía, Víctor Hugo Ventura, esos 700 megavatios o incluso más serían con gas natural. Una de las dudas que surgen actualmente es la conveniencia de contratar altos volúmenes de generación de gas natural en el contexto de una guerra comercial de Estados Unidos con otros países, ya que Guatemala no produce actualmente una cantidad suficiente para ello y se empezaría a depender de las importaciones. En la actualidad, la capacidad de generación instalada de potencia efectiva a marzo de 2025 es de 3.620.7 megavatios, de los cuales 15.10 megavatios son generados con gas natural. Según datos de la AMM, con un contrato de largo plazo, la planta Energía del Caribe provee a Guatemala de electricidad producida a partir del gas natural desde Estados Unidos, mientras que la planta se ubica en México y se importa al país electricidad. Para importar ese gas y otros procesos con ese combustible requieren inversión en infraestructura que no existe en el país. Por ejemplo, la infraestructura de regasificación de ese gas y la de almacenamiento, aparte de la planta de generación. Esa inversión debe hacerla la compañía que resulte adjudicada como parte de su proyecto de generación. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y mucha atención porque en Guatemala comenzó la temporada de lluvias, pero el calor y los incendios continúan en el norte del país. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen la alerta por los incidentes que podría provocar un invierno más copioso este año. La temporada de lluvias ha comenzado oficialmente en gran parte del territorio guatemalteco. No obstante, en regiones como Petén, la franja transversal del norte y el Caribe, las altas temperaturas persisten, lo que mantiene condiciones propicias para la proliferación de incendios forestales. Tenemos contabilizados 10 incendios activos, 6 en el departamento de Petén y 4 más en el departamento de Guatemala. En ese sentido, el personal operativo del sistema Conred está trabajando para poder controlar y liquidar estos incendios al 100%. Por aparte, tenemos contabilizados de enero a la fecha un total de 1.202 incendios liquidados en todo el país. Los departamentos más afectados han sido Guatemala, Quiché y Petén. De hecho, Petén forma parte justamente de la lista de departamentos afectados, una lista que la encabeza el departamento de Guatemala con 217 incendios liquidados, posteriormente está el departamento de Quiché con 148 y finalmente Petén con 118 incendios liquidados en lo que va de la temporada. ¿Y en hectáreas consumidas? Sí, tenemos contabilizadas un total de 16.600 hectáreas afectadas. Con las primeras lluvias, la Conred estima alrededor de 10.000 puntos en riesgo por deslizamientos e inundaciones. Esto los mantiene en alerta, ya que el INSIMUME prevé lluvias más copiosas en los próximos días, lo que podría aumentar la vulnerabilidad en las zonas con suelos saturados o con historial de desastres. De acuerdo justamente a la perspectiva climática que el INSIMUME ha elaborado con relación al trimestre de mayo, junio y julio, se esperan lluvias normales, ¿verdad? Aunque en julio, según el pronóstico, habrá una canícula, un periodo en el que se espera que las lluvias se reduzcan significativamente. En ese sentido, las acciones que Conred realiza en este momento son acciones preventivas. Lo que busca prácticamente es reducir al máximo el impacto justamente de los daños que puedan provocar las lluvias, resguardando particularmente a la población afectada. Por lo tanto, también se tiene ya contemplado el traslado de ayuda humanitaria a las áreas en donde puedan justamente resultar más afectadas producto de las lluvias.
lluvias. Vamos monitoreando en tiempo real cómo está la situación. En ese sentido, nos enfocamos particularmente en las zonas en donde el INSIBUME proyecta una mayor intensidad de lluvias, dígase la Boca Costa, el centro del altiplano y también algunos valles de oriente, departamentos por ejemplo como Suchitepeques, Retaluleu, Escuintla, Jutiapa, Guatemala y Chimaltenango. Se espera justamente que las lluvias estén por arriba de lo normal. Las autoridades aseguran que es importante seguir las recomendaciones de prevención ante ambos escenarios, el de riesgo de incendios en el norte y los efectos de las lluvias en el resto del país. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Mire, las condiciones climáticas cambiantes en Escuintla están provocando lluvias esporádicas en la zona montañosa del Volcán de Fuego. Esta situación podría generar en determinado momento el descenso de la Ares. Por ello, las autoridades de la Conred piden a la población atender las recomendaciones para evitar emergencias. El monitoreo que realizan tanto la Conred como el INSIBUME se centra en las barrancas ceniza que afecta a comunidades de Siquinalá, así como las barrancas Trinidad, El Jute y Las Lajas. Debido a la constante actividad del Volcán de Fuego se ha acumulado una gran cantidad de material y con la llegada de la lluvia se espera que descienda en forma de lajar. Poblados cerca del volcán que, como ustedes saben, para llegar a sus viviendas o salir a sus trabajos tienen que cruzar barrancas, las cuales eventualmente en algún momento podrían estar crecidos. Entonces siempre les aconsejamos pues tratar de informarse antes de salir, no salir si realmente no es necesario y tomar todas las precauciones en el momento de cruzar las diferentes barrancas, ríos que tengan que atravesar para sus lugares de destino. El descenso de lajares no solo pone en riesgo a los lugareños. Los vecinos de estas más de 10 comunidades de Escuintla enfrentan dificultades para llegar a sus hogares. En reiteradas ocasiones han informado sobre la situación que viven cada invierno, con la esperanza de ser escuchados y de que por lo menos se les construya un puente en la barranca del Jute. De que lo que se necesita aquí es un puente, si no nunca se va a terminar este problema, este inconveniente con este paso, ¿verdad? Sí, todos los años. Esa calle está abandonada. Según eso está reportada como asfaltada, pero no. Para Guatevisión, Carlos Paredes.